una mirada de un sector. Por eso escriben sobre temas que son polémicos, porque ellos entregan su visión al respecto. Ahí vamos a ver un ejemplo, un fragmento, porque las editoriales son muy extensas como para leerla en clase, pero sí un fragmento y van a darse cuenta inmediatamente cuál es la posición del diario. ¿Cuál es la estructura? Primero, presenta una estructura definida. Hay una presentación del staff o grupo editorial que pertenece con los principales responsables. Y eso aparece abajo, como les dije yo, en la nota a pie de página. Y de la editorial propiamente tal. Ahora, dice, en el editorial predomina el discurso expositivo. Es como si estuviésemos leyendo una clase, una charla, una disertación. Pero se mezcla astutamente con la parte argumentativa, porque la idea es convencer. O sea, van a exponer hechos y van a dar su visión. ¿Cuál es la intención de este tipo de discurso, de este tipo de texto que es el editorial? La intención de este discurso es formar opinión sobre un tema destacado. El tono de este discurso, o sea, el tono de la redacción, es siempre serio. Eso es importante subrayar, siempre serio, invitando al receptor a la reflexión sobre los hechos. ¿Ya? O sea, el tema va a ser expositivo argumentativo, siempre va a ser escrito en forma seria, y la finalidad es influenciar en nuestra opinión, como especialistas de ese tema. Acuérdense que está dirigido a un público determinado. ¿Qué pasa con los aspectos lingüísticos? De acuerdo con el tono, presenta un estilo culto. Por lo tanto, ya que estamos hablando de un estilo culto o de una norma culta, van a abundar tecnicismos, palabras, sustantivos abstractos, frases intercaladas, ¿ya? Verbos en pasivo, en voz pasiva, todos estos tipos de conectores. Entonces, todo este tipo de lenguaje culto va a estar presente acá. Dice, a pesar de expresar opiniones, se pretende la objetividad. O sea, te van a presentar una opinión personal, la opinión de la editorial, pero disfrazándola de objetividad. ¿Y cómo la van a disfrazar? A través del lenguaje culto. Ahí está la estrategia. Porque si nos hablan de manera técnica, nosotros creemos que estamos ante un texto expositivo. Pero si lo leemos realmente en profundidad, nos vamos a dar cuenta que hay una argumentación detrás. Dice, este hecho se apoya en ocasiones en recursos retóricos de extremada habilidad expresiva. Por ello, no le son ajenos tampoco los recursos literarios. Podemos incluso encontrar figuras líricas o una redacción un tanto, qué sé yo, rimbombante o retórica, ¿ya? En alguna de sus partes. Vamos a ver un ejemplito de ahí y les va a quedar bien claro. Acá hay un ejemplo de la editorial. Ya, este lo saqué de anoche. Ayer fue martes 15. Se lo saqué de ayer. Miren este ejemplo de editorial, lo saqué de El Mercurio, del blog del Mercurio, y dice, martes 15 de noviembre del 2011, acuerdo en educación, deseable pero con opciones y riesgos. ¿Se dan cuenta ahí? Hay al tiro en el título, hay un tecnicismo, dice acuerdo en educación, deseable pero con opciones y riesgos. Ahí está la opinión. ¿Se dan cuenta? Veamos. Dice, la oposición, integrada por la Concertación, el Partido Comunista y otras agrupaciones menores, y tras un intenso trabajo de técnicos de los diferentes partidos, hasta allí. ¿Cuál es el público objetivo de este tipo de texto? ¿Quiénes lo tienen que leer? Idealmente, los partidos políticos, muy bien, que aparecen nombrados ahí. ¿Quién más? Como los presidentes de la Federación. Bien, los presidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios y Secundarios. ¿Quiénes más deberían leer? ¿Quiénes más son el público objetivo de este tipo de editorial? Los estudiantes. ¿Y quién más? La oposición. ¿Quién más?
y toda la gente que trabaja en educación, ¿cierto? Ahora, acuerdo en educación, si sabemos que en educación se estudia con becas y muchas de esas becas son Corfo y de otros bancos, también le interesa a ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso tienen que usar un lenguaje técnico. Sigamos. Ha alcanzado un acuerdo interno de posición común en educación que abarca la preescolar, la escolar y la superior. Hasta el momento hemos visto algunos tecnicismos, algunas palabras propias en educación. ¿Ya? Luego dice, el gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan no muestran el mismo grado de cohesión interna ante los numerosos y confusos temas planteados por las agrupaciones estudiantiles. Los acuerdos internos siempre han sido especialmente fáciles para quienes, desde la oposición, suelen encontrar aparentes soluciones que se lograrían con el simple expediente de mayores gastos. Este es un fragmento, es mucho más extenso, ¿ya? Ahora, luego de haber leído este fragmento, ¿alguien me puede decir dónde hay una narración expositiva y objetiva? ¿En qué parte aparece una narración objetiva? Fuerte. El gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan no muestran el mismo grado de cohesión. ¿Eso es un hecho? ¿Es algo objetivo? Los internos siempre han sido especialmente fáciles para quien eso. Al principio al principio. Bien, la oposición ha alcanzado un acuerdo interno de posición común en educación. Ese es un hecho. Es un hecho, es así. Es un hecho. Que abarca la preescolar, la escolar y la superior. Ese es el hecho. Hasta el primer punto seguido hay un hecho objetivo, hay un acuerdo. Y al tiro inmediatamente te dicen el argumento, te van a dar su visión. Dice, el gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan no muestran el mismo grado de cohesión interna. Ahí está la opinión. Y ya desde que dice confusos temas, acuérdense que los adjetivos calificativos son los que nos van a decir cuando hay una opinión personal. Y el último fragmento donde dice los acuerdos internos siempre han sido especialmente fáciles para quienes desde la oposición suelen encontrar aparentes soluciones que se lograrían con el simple expediente de mayores gastos. ¿Esa es una opinión o es un hecho? Una opinión. ¿Se dan cuenta entonces cómo, si ya sabemos que este es del Mercurio y que el Mercurio es un diario de derecha, se nota aquí la visión de derecha en este fragmento? La oposición integrada, ahí aparece. Claro. La oposición la componen la Concertación, el Partido Comunista, la agrupación. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Luego de esto vamos a ver el segundo tipo de texto, que es un género periodístico mixto, es decir, mezcla la información con la opinión, que es la crónica. ¿Ya? Acá, dentro de la crónica, tenemos que rescatar lo siguiente, que la crónica es una noticia ampliada. ¿Ya? Recuerden que la noticia es objetiva, la crónica va a ser más abierta, más literaria. La crónica se va a basar en una noticia, pero esa noticia, el cronista, la va a ampliar, y la va a ampliar de acuerdo a distintas técnicas narrativas. ¿Ya? Entonces dice acá, que la crónica es una noticia ampliada, esto es, la información de un suceso pormenorizado y comentado por el periodista que la recoge. Es decir, hay una noticia y el periodista va al lugar de los hechos y empieza a hacer preguntas, empieza a ampliar la información. ¿Ya? Comparte características del reportaje porque hay una investigación y exige la presencia del periodista en el lugar de los hechos. Es decir, el periodista tiene que ir donde aconteció la noticia. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Primero, el emisor es un periodista especializado en la materia de la que trata la crónica. Por ejemplo,